cosas no es así, no excluye a nadie. Es un encuentro para hablar de las Cepedas, es el pretexto, y para hablar hoy fundamentalmente sobre patrimonio en general, entendiendo como palabra patrimonio el más amplio sentido de la palabra. Cultura, aspectos que han florecido y que salen de aquí. Van a tomar la palabra, a darnos un saludo de bienvenida, el presidente de la Junta Vecinal, el alcalde del Ayuntamiento, y después Martín Martínez, el mantenedor, para la presentación de los que van a intervenir y de los temas que van a desarrollar. Como representante, uno de los de la comisión, le repito las gracias y le damos la bienvenida. Tiene la palabra el alcalde del Ayuntamiento. Buenos días, soy el alcalde del Ayuntamiento de Villavispo del Teró, me llamo Domingo García Prieto. Estoy contentísimo de ver esta concurrencia que tenemos en este acto, un acto que desde luego tenía que ser más a menudo, puesto que ya va siendo hora de que alguien se acuerde de la Cepeda, no solo de estos temas, sino otros muchos más temas que tenemos ahí que nadie se acuerda de ellos. Desde luego, darle las gracias a los que han organizado estas jornadas, que vamos, han tenido un trabajo bastante intenso y parece que están saliendo bastante bien. Y nada más, al finalizar, pues a ver cómo acaba el acto. Yo pienso que va a acabar como empieza, bastante bien. Nada más, gracias. Buenos días a todos, me llamo Ángel, soy el presidente de la Junta Vecinal. En este pequeño local ya hemos organizado muchos actos, pero como este yo creo que no. Este es el más importante de todos. Y ya que estamos incluidos en la Cepeda, este pequeño pueblo, queremos dar las gracias a la organización que se ha acordado de él. Yo creo que es el más pequeño de toda la Cepeda y el más abajo también, por supuesto. Así que nada más, que todo salga bien y bienvenidos a todos. Este ya es el tercero y último tranco de estas jornadas en torno a la Cepeda, en las que naturalmente ha quedado demostrado en las dos anteriores y ya se está demostrando en esta la inquietud que ha reinado aquí en toda la Cepeda por la cultura y por la etnografía, el folclore y todo lo que se desarrolla en la misma. Nos alegrábamos en la jornada de Suelos de Cepeda de que se fuera tomando conciencia de ello, y así se va a pensar indudablemente que el próximo año estas jornadas han de ser, si no tan extensivas, seguramente más intensivas todavía. Vamos hoy a tener la intervención en esta jornada de la mañana de tres personas, tres profesores que nos van a hablar de temas diferentes. Y aunque el orden ahí a la entrada está puesto en inverso a cómo va a ocurrir, el caso es que Germán Suárez, que ya nos habló en Villameca, tiene algo de prisa y vamos a darle primeramente la palabra a él. Después lo hará Miguel Ángel González y a continuación José Antonio Carro. También hay que tener en cuenta, y es sobre todo la conciencia de la Cepeda, que ese palacio existente en Copero de Escarpizo, el Palacio de los Pernía, debe ser algo que se restituya a la Cepeda. La mancomunidad de municipios debe funcionar, en este caso, en un aspecto amplio, unir a todos los ayuntamientos y conseguir que eso sea patrimonio de la mancomunidad. Habrá en su momento un manifiesto y se recogerán firmas para poder ir aportándolos a la Junta de Castilla y León y que se pueda recuperar para un uso cultural que yo creo que es el más digno que pueda tener. A Germán Suárez todos le conocen ya porque estuvo en las primeras jornadas y además es un cepedano de pro,
profesor en Oviedo, y en Villameca nos hablaba en torno al dialecto cepedano, del cual es un estudioso. Hoy nos va a hablar un poquito más de costumbre, folclore y etnografía, para después entablar en cada momento que interviene uno de los participantes, entablar un corto coloquio, y así vamos a consumir la jornada de la mañana. Yo creo que va a utilizar mejor este otro micrófono, por aquello de no tener que, sobre todo porque no tiene la otra mano libre todavía, Germán. De momento. Germán, tienes la palabra. Muy buenos días. El día que estuve hablando en Villameca, hablé de la lengua propiamente dicha, es decir, de morfología, sintaxis, léxico, los capítulos propiamente lingüísticos. Pero hay algunos otros capítulos que también tienen mucho interés, sobre todo la psicolingüística y la sociolingüística. Es decir, la actitud que el hablante tiene ante su lengua, no solo el hablante individual, sino el conjunto de los hablantes, y la actitud que las otras comunidades vecinas tienen ante la lengua de estos hablantes. Por tanto, de estos temas es de los que quiero yo tocar en primer lugar, antes de llegar a lo de costumbres, folclore, etc. A lo largo de estas jornadas veo ahí a mi amigo Amando y no veo a Sindo. A lo largo de estas jornadas he observado dos actitudes que encarno en Amando y Sindo como podía encarnarlas en otro. La del que piensa que lo escrito es lo que perdura y que es lo que tiene valor, y que al hablar del cepedano pues hemos de tomar como Biblia los cuentos de Cayetano Bardón. Y por otra, que la encarno en Amando como podía encarnarla en algunos otros. Y por otra parte, Sindo y algunos otros, yo sé que discuten de estos temas, piensa que no, que lo que dijo aquel señor pues no es lo más la Biblia, puesto que en primer lugar aquel señor no era cepedano, era un riverano montañés que pasó por la Cepeda y que escuchó lo que ahí hablaban y que lo recogió como pudo y supo, y probablemente con muchos errores, como corresponde a alguien que no vivía estos momentos. Y entonces Sindo sostiene, y algunos más, sostienen que lo que hay que hacer es escuchar a los hablantes vivos, y a partir de lo que estos hablantes usan, del uso que hacen de la lengua, construir el estudio dialectológico. Ni una ni otra de las actitudes han de excluirse, puesto que efectivamente los textos escritos, sobre todo en este caso que los escribió alguien ajeno a la Cepeda, alguien que no hablaba, él no era hablante de cepedano, él era oyente de cepedano, pues probablemente tengan unos cuantos errores en la audición y en la transcripción de lo que oían. Y sobre todo es uno solo. Si tuviéramos textos de 8 o 10 personas de esa misma época, entonces sí serían mucho más fidedignas. Pero los que ahora se ponen a recoger textos orales, como es el caso de Sindo, pues también se basan en una familia, en unos pocos hablantes, y eso también es un error grave, puesto que existe una cosa que se llama el idiolecto. El idiolecto es la forma peculiar de hablar de un individuo, que no tiene por qué coincidir con la del entorno, con los restantes del pueblo. Y entonces, si nos basamos únicamente en una familia, corremos el riesgo de dar por común lo que es específico de esa familia. Entonces, lo ideal es no despreciar los textos escritos, pero recoger textos orales siempre que se pueda, y no de una persona sola, sino de muchas. Por otra parte, un error que han cometido muchos lingüistas, muchos dialectólogos, es llegar y pedir el testimonio a los hablantes. Los testimonios lingüísticos no se pueden pedir, hay que robarlos. Si se piden, son erróneos. Si a un señor se le pide que nos hable como habla él, ese señor puede tener buena voluntad o mala, se supone buena. Si tiene buena voluntad, intenta decirlo lo mejor que pueda. Y si dice lo mejor que pueda, no lo dice como lo dice realmente, como lo dice naturalmente. Entonces hay que robarlos. Yo cuando he intentado recoger cosas de estas, y tengo unas cuantas, lo que hacía era guardarme una grabadora en un sitio donde no se viera, acercarme a las personas que estaban en conversación, que normalmente me conocían, y empezar
dirigir yo la conversación a los temas que me interesaban para que fueran surgiendo pues, la conversación natural y espontánea. Y estos creo que son la forma mejor de obtener testimonios lingüísticos, dialectales. Claro que ello tiene la desventaja de que a la hora de escucharlos se las pasa uno canutas. El día de Villameca ya les hablaba de que yo me pasé muchas horas escuchando cintas para saber si decían llobu o llobo, o lobu. Es decir, unas veces decían con elle, otras veces decían niño, otras veces decían niño, o niño, o niño. Y después de darle 1000 vueltas y concluir que no había una forma homogénea de hacerlo, entonces empecé a interrogar, a encuestar al hablante consciente, es decir, a esos mismos hablantes, cuando alguno de ellos vivía todavía, preguntarles, pero bueno, ¿tú qué dijiste? ¿Niño o niño? Bueno, yo, niño. No sabía. Y claro, solamente después de mucho tiempo llegué a la conclusión de que eran archifonemas, es decir, que era igual en átonas, es decir, en no tónicas, la O y la U se confunden, entonces dicen esti o este. Unas veces dicen esti y otras veces dicen este. Unas veces dicen niño y otras veces dicen niño. Es decir, la L y la L en posición inicial absoluta de palabra y la N y la ñ en posición absoluta de palabra son archifonemas. No sirven para distinguir palabras. Unas veces lo dicen de una manera y otras de otra, dependiendo del contexto, dependiendo del estado de ánimo, pero no hay una regla fija para el uso de esto. Por eso digo que el hablante, con los testimonios robados, tiene el peligro ese de que no se esforzó el hablante en hacerlo bien y entonces el lingüista las pasa canutas a la hora de escuchar porque no hay manera de aclararse. Luego vamos a hablar un poco de sociolingüística. Y como tengo aquí mucho material y no debo usar demasiado tiempo, prefiero leerles porque de lo contrario me alargo mucho. A veces te explicaré alguna cosa. Entendemos por sociolingüística el estudio del grado de satisfacción que cada hablante siente con respecto a la modalidad de lenguaje que le es propia y la valoración que de la misma hace en relación con otras formas de hablar, así como la valoración que de su forma de hablar hacen sus vecinos. Cuando hemos de ocuparnos de territorios donde conviven en situación diglósica, es decir, desequilibrada, una dominante y otra dominada, una mayoritaria de extensa y gran aceptación frente a otra minoritaria y más restringida, dos formas de hablar, lo sociolingüístico cobra una especial importancia mucho mayor que cuando se trata de una lengua plenamente asentada. El cepedano alto. Y yo soy cepedano alto y por tanto las afirmaciones que haga sobre la lengua no corresponden más que a los pueblos, aquellos que limitan el horizonte por el norte, los de la Cepeda Alta, es decir, Palacios, Mil, Quintana, Castro, Villar, Meriel, Escuredo, San Feliz. El cepedano alto enfrentaba las peculiaridades de su variante lingüística con aquellos hablantes de las comarcas limítrofes con los que mantenía más frecuentes contactos. Los pastores de Villar y Quintana se juntaban con los de Murias y Ponjos, pueblos ya de la Omaña, mientras que los de San Feliz y Escuredo competían con los de Samario, Valdesamario. Ya vemos que en lingüística la economía y la eficacia. A Villarmeriel no se le llama Villarmeriel más que desde muy lejos, cuando se puede confundir, no se le llama Villar. A Valdesamario se le llama Samario. A Quintana del Castillo, los que vivimos por allí nunca le llamamos Quintana del Castillo, le llamamos Quintana. Mientras que a la Quintana de abajo le llaman Quintanaijón. Y es uno de los casos curiosos en que la F inicial latina da H aspirada. Muy pocas veces se da en el bable esto, pero aquí se da. Quintanaijón, supongo que todavía por aquí lo dirán también, en lugar de decir Quintana de Fontes. Acudían con frecuencia todos ellos a las ferias de Riello, de Pandorado o del Castillo, en la Omaña, con lo que la comparación del lenguaje de Omaña con el cepedano era inevitable. También acudían asiduamente a los mercados de Bembibre, así como a trabajar durante los inviernos en las minas del Bierzo. Con ello establecían contacto con el gallego bable de estas comarcas. Benavides y Santa Marina eran mercados que daban salida a sus terneros o a los carros de urces, tan apreciadas por confiteros y panaderos y amas de casa de la Ribera, y que con tanto sacrificio cortaban los cepedanos. Recuerdo un dicho, curtei 3 20 y un 30 y otros 8 más, que decía un cepedano un poco faltosín, de Villar precisamente,
cuando le preguntaban cuántos tejes de urces había cortado y no sabía contar más que hasta 30. Entonces decía, corté 3 20 y un 30 y otros 8 más. Por fin, el mercado de cada segundo lunes en Sueros era la salida habitual de huevos, pollos, cabritos, mantequilla, que producían y vendían las amas de casa cepedanas. Por lo tanto, la Omaña, el Bierzo, la Ribera del Órbigo y la Cepeda Baja, con su referencia lejana de Astorga, eran los puntos de comparación de su propia lengua y de otras muchas cosas. Existe tendencia a considerar bueno lo propio y malo lo ajeno, y es de suponer que aquellos menos conscientes apostarían sobre lo mal que hablaban sus vecinos del norte, del este, del sur o del oeste, no tanto las personas reflexivas y conscientes. Recuérdese, y lo sitúo en estos dos pueblos, Quintana Hijón y Quintana la Alta, como podría situarlos en cualquier otro sitio. Recuerden que los pueblos valle abajo siempre dicen que son sucios los de los pueblos valle arriba, porque toda la suciedad que tiran arriba les viene a ellos, siempre. Entonces lo atribuye a uno de Quintana Hijón que decía, los de Quintana la Alta son tan guarros que llevan entre los dedos de las manos esas bolas negras que todos tenemos entre las dedas de los pies. A la Cepeda Alta, sobre todo, llegaban con frecuencia gentes de la comarca de Fornela, al noroeste, que venían pidiendo limosna para casa quemada, para la riada, etc. Y hablo de los años 50 y 60, cuando yo era niño. Ello produjo en los cepedanos el concepto de que Fornela era una zona miserable, donde el hambre campaba por sus respetos. Por ello circulaban dichos como los siguientes. En Fornela hay 3 molinos. El primero dice, hambre en Fornela, úbula. El segundo añade, hayla. Y el tercero les contesta, abrala. Y las mocinas de Fornela dicen que cantan esta canción, Santa Tiquiteria del pueblo la miseria, libraime, libraime del pueblo de la fame. Allí cebas entre todo el pueblo un gocho y matan un gal alcalde. Dimpués, todos los días cortan un torreño de tocino y espétanlo en un palo y llévanlo por todas las casas. Y en las casas de los pobres solo lo meten en el bote un chiquitín. En galos ricos dejan un raquitín más y luego cómelo el alcalde. El día del antrueso llevan por las casas, en lugar del torreño de tocino, llevan un antroño. Por la cuaresma, que no se puede comer el tocín, garran el cogollo, saben lo que es el cogollo todos, ¿no? Es la espiga sin granos. Garran el cogollo centeno, muéllanlo en el aceite y métenlo en el pote, y así dice que sazonan las suas comidas. Como ven, el concepto que el cepedano tenía de los de Fornela era bastante negativo. También Espina, antes de que el auge de las minas elevara el nivel económico de sus habitantes, gozaba de muy poco predicamento entre los cepedanos. Así había un señor que era de Espina y se movía por allí mucho. Le decían, ¿cómo están las minas de Espina, tío Joan? Las minas están bien, porque pasó por allí el médico y nada le recetó. Le decían, tiene que venirse con el médico, tío Joan. ¿Para qué quieres que me venga ahí? Para que cuando esté malo, venga a verlo y recete y algo para sanarlo. ¿Curarame del último mal? No, de sí seguro que no lo cura. Pues si no me cura del último, de los outros non fai falta que me cure, curo-me yo solo. Supongo que aquí en Villaobispo la pelea sería con maragatos o con los de la Vega Baja del Duero, en lugar de ser con ellos. Pero no siempre existe esa conciencia de superioridad. A veces la conciencia es de inferioridad. Así, otra anécdota, llega un muchacho a la casa donde hay 3 hijas solteras. La madre, consciente de que sus hijas hablan tan mal que esto puede mermar sus posibilidades de noviazgo y de matrimonio, para ella las amonesta con todo interés y les dice, «Non faledes nada, que ya falaré yo». Y así comienza ella a charlar con el posible pretendiente. Pero la mayor de las hijas, que deseaba entrar en juego cuanto antes, observando que el pote comenzaba a sobrellar, a hervir, interrumpe, «Madre, ya fierve la turrututolla». La segunda, que no quería perder su oportunidad, interviene rápidamente, «Faleste, soltera te quedeste». Entonces la tercera, convencida de que estaban ya descartadas sus 2 hermanas, dice, «Bien haya yo que nada falei». El cuento no nos dice si alguna de ellas consiguió casarse con el joven. En fin, que a la hora de encuestar a los cepedanos sobre su habla, sobre quién habla bien o mal el cepedano, encuentra unas respuestas como estas, contradictorias desde luego. Ese sí que fala bien, no se entiende nada. O esta otra, nosotros no sabemos falar. Respecto a la lengua castellana, los cepedanos, y hablo de la década de los 50 y 60, se sienten en notable inferioridad lingüística e intentan desterrar en sus hijos esos modos de hablar mal, y que aprendan el castellano correcto. En consecuencia, estos cepedanos encontraban diferencias entre su modo de hablar y el de cada uno de los vecinos. Como sucede casi siempre, consideraban mejor su variante de lenguaje
que la de los demás, especialmente si esta habla venía acompañada de una situación económica de inferioridad. Así, y por razones socioeconómicas, los de la Cepeda Alta miraban por encima del hombro al Bierzo y a la Omaña, mientras envidiaban la fertilidad y riqueza de la ribera del Órbigo y de la Cepeda Baja, así como su referente lejano Astorga. También en sus apreciaciones sociolingüísticas ocurría algo parecido. Esto era lo que quería decirles sobre sociolingüística y ahora vamos con el folclore, las costumbres de allí. Muchas de las costumbres que conocimos los nacidos antes de mitad de siglo resultarían hoy prehistóricas, casi propias de la época de los dinosaurios para los muchachos que ahora cabalgan bicis de montaña en lugar de los pacientes asnos de nuestra época. Si les contamos, y hablo de aquellos pueblos de la comarca alta de la Cepeda, que hasta los aguzos que se recogían en el monte para alumbrarse en las larguísimas veladas del interminable invierno, había que ahorrarlos porque escaseaban o no habían tenido tiempo para recogerlos, nos miran con cierta incredulidad. En las casas ricas, no sé si había alguna, se alumbraban con candil de aceite. Hasta había quien disponía de un candil de carburo. El farol de aceite se reservaba para cuando había que ir de noche a la cuadra o al pajar, especialmente si paría una vaca, porque los cristales aislaban la llama y reducían el peligro de incendios. En la cocina, mientras se rezaban interminables rosarios y al mismo tiempo hilaban el lino o llana los mulleres, partíamos los varones el llambío para las cabras, para las ovellas y el menudín para los cabritines. Las berzas mareadas eran para las vacas, que esas tragan todo lo que lles eches, pero para los cabritines hay que escollir las fuellas más verdinas, que si no se afuegan. Cuando ya habíamos rezado un Padre Nuestro por cada uno de los parientes de que se tenía memoria, y otro en honor de cada uno de los santos conocidos, además de una Ave María a cada una de las vírgenes de la letanía, y por fin con el bendita sea tu pureza y el sea Dios sobre todas las cosas se acababa el rosario, como la televisión por aquellas fechas no estorbaba demasiado, pues comenzaban las abuelas y algún abuelo con sus batallitas a realizar esa formidable y secular labor de transmisión oral de la cultura, que hoy se ha perdido y nuestros chavalinos no conocen nada porque no hay abuelos que se lo cuenten realmente, o porque ellos no tienen ganas de escucharlos. Así desfilaban los cuentos de ánimas en pena, los de brujas y duendes. De vez en cuando se contaban viejas historias en las que sobre todo se aparecían episodios eróticos, o sus protagonistas estaban vivos o próximos en la memoria. Un lenguaje convenientemente oscuro, críptico, a media lengua, ocultaba a los más pequeños, si es que no se habían ido a la cama ya, la realidad de lo que allí se estaba narrando. Entre las historias que se contaban a medias, estaban las relaciones con la entrada de mozo de los chavales de la escuela, previo pago del correspondiente cántaro de vino, sin cuyo requisito no podían ir al baile, y el pago del piso por parte de cualquier mozo forastero que pretendía cortejar a una moza del pueblo. Había pueblos en los que tal derecho consuetudinario era exigido con mucho mayor apremio que en otros. Si nos limitamos al Ayuntamiento de Quintana del Castillo, que es donde yo recojo mis datos, había dos pueblos especialmente celosos de tal derecho. Eran La Veiga, la Veguellina, y San Feliz. De ambos pueblos nos han llegado noticias relativas a las cencerradas a que eran sometidos aquellos mozos forasteros que se resistían a pagar el piso. Era el año 23 de este siglo. Uno de Ábano cortejaba en San Feliz y no había pagado el piso pese a los reiterados requerimientos del jefe de los mozos, quien le exigía nada menos que un borrego y todo el vino que se gastara en la comilona. Llegado el día de la boda, cuando la novia se disponía a vestirse, no encontró ninguna de las ropas preparadas al efecto. Alguien las vio colgadas del más alto de los enormes negrillos que había junto a la casa, vistiendo a dos espantallos de paja con que se representaba a la pareja de novios. Como es lógico, ni uno solo de los mozos y de los rapaces, ay de él si lo hubiera hecho, aunque fueran parientes de la novia, estaba dispuesto a trepar al negrillo para rescatar las ropas. Fue una hermana de la novia quien se encaramó al árbol. Hacia el año 30, cortejaba también en San Feliz otro mozo de Castro, que luego se casó en Quintana. Cuando se dirigía a casa de la novia acompañándola, le fue exigido el pago del piso. El mozo les dijo que fuesen todos a la taberna, que enseguida iba él. Como entró en la casa de la novia, algunos mozos se quedaron vigilando la puerta, mientras otros iban organizando la comilona en la cantina. El mozo de Castro, que no estaba por la labor, se escapó por una puerta de atrás. Cuando los mozos que vigilaban se cansaron de esperar, dieron aviso a los demás y llamaron a la puerta preguntando por él. Al decirles que no estaba ya, no les creyeron y empezaron a apedrear las ventanas de la casa poniéndole cerco. El asunto se enconó cuando los familiares de la novia se enfrentaron a los bravucones mozos. De entonces data esta cancioncilla que yo oía cuando niño. Esto ya no son bromas, que esto son veras. Como alguno no lo arregle, llega la sangre a Ferreras. Ferreras es el pueblo que hay aguas abajo de San Felipe.
Costumbres. Ofrecemos a continuación una serie de relatos vinculados con la vida, costumbres o refranes que se contaban de abuelos a nietos en las largas veladas de invierno. Las versiones en bable de que dispongo no son satisfactorias, por eso he preferido glosar en castellano las frases o refranes en que se condensa la moraleja de estos relatos. La noche de Pascua. La noche de Pascua con la de San Juan sirven de marco con frecuencia a las tradiciones más antiguas. La Cepeda Alta no es una excepción. Si bien la noche de San Juan comparte con la de San Lorenzo algunos de los ritos y creencias propios del solsticio de verano, cortar el orégano antes de que salga el sol, recoger el agua para lavar los jamones para que no les entre la couza, etcétera, etcétera, o cortar los feleches antes del día de San Lorenzo en agosto o el primer viernes de agosto, que así dicen que desaparecen de las fincas. En Carnaval y la noche de Pascua, en cambio, se ha celebrado siempre el renacer de la vida tras el periodo invernal, por lo tanto es la noche de sátiros, de duendes y de enamorados. Diversos tipos de tradiciones pueden ser interpretadas en una u otra de estas direcciones apuntadas. Algunas son costumbres simpáticas, de las otras, ¿para qué enjuiciarlas? Nos limitamos a narrarlas en castellano para recuerdo de aquellos que las oyeron contar y de alguno que quizá ha sido protagonista de ellas, aunque no veo gente muy anciana que pueda ser protagonista de aquellas historias. En el grupo que podríamos llamar de enamorados, inscribiremos la costumbre de poner ramo a las mozas, que perduró hasta fechas muy recientes. Consistía en ello en colocar un ramo de cerezo florido, a veces de mayuelo, es decir, de espino albar, de bojo de acebo sobre la puerta de las mozas casaderas. Cuando la moza era excesivamente huraña o cardillo, o había tenido algún lío con los mozos, en lugar del ramo florido le ponían un fullaco. Fullaco es una rama seca. De vez en cuando, y si las relaciones de una moza o de varias hermanas que viviesen en la misma casa, con todos o parte de los mozos, no eran buenas, comenzaban estos a pasarse un poco. Por los años 60, en una casa en que vivían 3 hermanas casaderas, apareció un cangón de 6 u 8 metros de largo, de cerezo, con todas sus ramas inmensas, metido por el agujero de la chimenea de la casa. Naturalmente, la chimenea se cayó al suelo. Es noche de gran ilusión para mocinas que por primer año sienten el perfume de las flores en su puerta, pero no lo es tanto para la que, acostumbrada al adorno floral durante años, ve su puerta vacía en la mañana de Pascua, con lo cual ha dejado de ser moza casadera y ha ingresado en el gremio de las solteronas que visten santos. Noche de sátiros. La costumbre de asaltar por carnavales a medianoche las casas en que había mozas y sacarlas de la cama tal cual estuviesen en medio de un gran regocijo podríamos escribirla dentro de las propias de los sátiros. La moza, que era un poco lista, se acostaba totalmente vestida y cuando venían a sacarla de la cama se levantaba presurosa y se iba a bailar con los mozos. La que no era tan prudente se encontraba de súbito en plena calle, desnuda y en medio de todos los mozos. Como es lógico, antes de iniciar la ronda de sacar las mozas, el vino se encargaba de entonar un poco los ánimos. Luego no faltaban las rellentas y peleas con padres o hermanos o primos de la moza ofendida. Hemos conocido mujeres que fueron objeto de la saca cuando eran mozas, allá a comienzos de siglo, pero no ha llegado a nuestros oídos noticia de que esto sucediera de nuevo después de los años 40. La cogorza. El proceso por el que la palabra cogorza pasó de significar confortarse, que es su significado latino en origen, confortium, a emborracharse, salta a la vista para quien haya tenido ocasión hace 25 o 30 años de presenciar un entierro en las aldeas de la Cepeda. Al mismo acudían y siguen acudiendo hoy parientes y amigos de todos los poblados vecinos. La gran diferencia consiste en que hoy acuden en coche y tardan solamente media hora en llegar de su casa al lugar del entierro, y entonces venían a pie o como más iban en caballería y tardaban unas cuantas horas. En consecuencia, la familia del muerto compraba vino, pan y escabeche, conserva de chicharros, con los que obsequiaba a todos aquellos que habían venido de lejos al entierro, con el fin de que se confortasen, es decir, recuperasen las fuerzas, para poder hacer a pie el camino de regreso. Sin embargo, nunca hemos oído dar el nombre de cogorza o cogorza a tales comidas, de indudable carácter fúnebre, que con frecuencia, al igual que algunos velatorios, terminaban en solemnes borracheras. Reminiscencia de tal costumbre, hoy perdida, es la canción, hoy perdida la costumbre de dar pan, vino y escabeche, es la cancioncilla infantil que se sigue escuchando en nuestras aldeas de la Cepeda, o se seguía escuchando cuando yo era crío, que decía: mordedura de alacrán, busca vino y busca pan, que mañana te enterrarán. Con ella dan a entender la peligrosidad del alacrán, por otra parte bastante escaso por estas tierras. Comilonas.
el ti fulano nesa casa ve que facen unha comilona cada semana. La comida que al término del antrueso o carnaval celebraban los muchachos y mozos del pueblo con los víveres, dinero que han obtenido pidiendo durante las mismas de casa en casa vestidos de guirrios y de fanfarrones, al igual que las que esos mismos mozos celebran con los huevos, chorizo, etcétera, conseguidos pidiendo de puerta a puerta con el pellejo de un lobo al que habían conseguido dar muerte, o con los lluvinos capturados en una llovera, recibía el nombre de comilona o comiloria en la Cepeda. Con la fiesta del patrón del pueblo, una en verano y otra en invierno, y con los filanderos y la cena al muelo, constituían la diversión más tradicional de todos estos pueblos. Otra costumbre, el matar judíos. Esta era más frecuente en Astorga todavía que en la Cepeda. Poucas ganas traes hoy de traballar, pero a mí que fuste a matar judíos. Si en alguna fecha de todo el año los cepedanos, al igual que los de las demás comarcas encabezadas por la ciudad de Astorga, se emborrachaban más que en ninguna, incluida la fiesta del pueblo, la mata, el gocho o la derrita, era sin duda el jueves y viernes de Semana Santa. Era costumbre, durante los días de Semana Santa, como en casi toda la provincia de León, y especialmente el jueves y viernes santo, dedicar el obligado ocio. Fíjense la frase: el jueves santo ni las paxarinas mueven los huevos neñal, se nos decía a los chiquillos de los años 50, se dedicaban a matar judíos. Labor consistente en recorrer todos los bares y tascas del pueblo propio y los vecinos, con la disculpa de asistir a los oficios y visitar el monumento, comiéndose torrijas y bebiendo limonada, una bebida altamente embriagante obtenida por la maceración en vino tinto durante 3 semanas de higos secos, pasas, limones y azúcar, dejándolo fermentar y removiéndolo un poco cada día. En la Cepeda eran pocas las tabernas que se decidían a elaborar matajudíos y preparar torrijas, pero para eso estaba Astorga, que surtía de bebida a cuantos quisieran obtenerla. Recuerdo el año 61, en que los perros de la chacinera que me conocían corrieron a saludarme al regresar yo de trabajar en la copa a las 2 de la mañana. Me libraron de ir a parar al arroyo que hay detrás del cementerio de Astorga en la noche de Jueves Santo a manos de unos cuantos mozos de carneros que regresaban hartos de matar judíos en las tascas astorganas. Por fin, otra de los dichos que hay y de las costumbres, que las mozas casaderas y los niños no podían beber, porque se disponía el ombligo azul. Beber en público, claro, las mozas casaderas. Y lo que sí hacían era aquello de sopa en vino no emborracha, pero alegra a la muchacha. En los crudos inviernos de la Cepeda Alta y de toda la montaña leonesa, el vino que se trae de la bodega o de la paletera o la despensa estaba excesivamente frío, tanto que no resultaba grato al paladar. Para subsanar esto, era costumbre poner un corcezo de pan de la hogaza, atorrarse en el fuego del llar y dejarlo caer luego en la jarra del vino, por lo que se atemperaba un poco su friura. A las mozas casaderas, que jamás bebían vino en público, y a los niños se les permitía comerse esta sopa en vino, una vez que los demás habían bebido el medio de la jarra. A ello alude el refrán que les he contado: sopa en vino no emborracha, pero alegra a la muchacha. Nada más, muchas gracias. Bueno, podemos abrir un momento de coloquio, 10-15 minutos, y pasamos a otro tema. Armando me parece que quiere hablar. Sí. Bueno, tengo que aclarar un concepto de Germán. El libro de Bardón lo considero un documento importante, pero no solo con la cosa lingüística, sino con las costumbres, con la vestimenta. Y bueno, sin ser lingüista, hace muchos años que me di cuenta que ahí había cantidad de palabras que no eran las típicas, ese vocabulario que pone al final no está muy correcto. Así que no me basé en eso, realmente, que me consta. Estuve 12 años hablando con personas y eso da decir que solo me basé en el Bardón, no es cierto. Sí, no he dicho que sea cierto, he dicho que como la discusión es entre siendo y amando por esa línea, pues ejemplifico en esto, aunque ello no implica que sea riguroso. Es decir, que hay que conjugar una cosa con otra. Sí, yo quería decir una cosa que además está basada en la María de la Fuente, que es cepedana, hizo una tesis doctoral preciosa sobre la obra en la Cepeda Baja. Bueno, no interviene en las jornadas, pero nos ha dado una comunicación muy interesante y aparecerán las actas que se van a publicar con todo lo dicho en las jornadas y con las comunicaciones que nos llegan. Y bueno,
Dice Germán, efectivamente, que hay bastantes diferencias de pueblo a pueblo. Es más, para designar cada cosa a veces hay varias palabras. No sé si porque son diferentes las palabras o los matices de las palabras, ¿no? Y era un poco lo que yo quería decir, ¿no? Que están haciendo estudios importantes sobre lingüística y, bueno, de todos los aspectos yo creo que estos encuentros son interesantes, especialmente igual en patrimonio lingüístico. Sí, bueno, era tan pobre la Cepeda como para escuchar estas frases que yo veo a mi abuela que estuvo en Ferreros por los años 20, que decía: mañana es el día Año Nuevo, mi madre nos da tocino. O Pelayo, sube y arrima al pote, que hoy por ser el día Año Nuevo echaremos un llave. Era... Pues la Cepeda sí ¿Era un dicho o era una...? La Cepeda sí era pobre. Realmente la Cepeda baja o semi-baja, porque incluso ya llegaban, en cuanto se regó con el pantano, pasó a ser una comarca bastante próspera. Pero la parte no regada por el pantano pues era pobre. Recuerdo Villarmeriel, y cuando yo me criaba había 70 fuegos. Y para 70 fuegos el terreno que tiene un vallecito que son unas huertas bastante buenas, pero que no daba de sí. Y entonces, pues raro era la familia que tenía más de un hijo, que no los mandaba a guardar cabras a la montaña, a la Omaña, a donde fuera, porque no había de qué, no había manera de comer. Cuando yo me criaba, pues en mi casa se trabajaba mucho y sí, patatas, tocino y un poco de pan, en mi casa nunca faltó, pero en otras yo hablo con gente de mi edad y sí que faltaba. Por otra parte, venían los pobres del Valle Gordo, como el Tirintero, los Seteros... Sobre todo de Espina y de Fornela, venía mucho. Sí, yo creo que en ese aspecto lo que solucionó mucho fueron los quiñones. Hasta que no se echaron los quiñones. Una vez que se echaron los quiñones ya por lo menos había centeno, ¿no? Sí, bueno, yo esto también lo he indagado. Había pueblos donde había unas grandes quiñonadas. En otros pueblos, si el que mandaba en el pueblo realmente, fuera o no fuera el presidente o el alcalde o lo que fuera, es decir, el que controlaba el cotarro, presionaba para que no se echaran quiñones, bien porque él tenía muchos rebaños de ganado y quería que tuviera posibilidad del monte, bien por otras causas, donde mientras no había quiñones, pues las tierras eran muy pocas, además estaban muy esquilmadas, no había abono apenas. Y claro, lo que dice Amando es verdad, cuando echaron los quiñones, es decir, cuando parcelas del monte se rotularon, eran parcelas vírgenes, entonces al rotular los primeros años sin abonar nada, daban unas grandes cosechas de centeno y patatas allá arriba menos porque... rompieron los llamones, había turbas. En esa parte sí, pero allá arriba patatas menos porque la parte de quiñones se echaba sobre todo en las sierras, los grandes, pequeños sí se echaban también abajo. Entonces de allí traían trigo y centeno y ya empezó la gente a poder tener medas un poco más grandes, pero antes lo pasaban mal. Realmente yo recuerdo ver bajar a Sueros, pues con 2 docenas de huevos bajaban de Villar a Sueros a pie 8 kilómetros o 7 y pico, a vender 2 docenas de huevos simplemente. Eso revela que la economía era realmente muy, muy modesta. Y claro, si vendían los huevos, no los comían en casa, lógicamente. Y si se criaban 5 o 6 pollos, se mataba uno para el día Nochebuena, si acaso, y otro para el día que se recogía el muelo. Y si acaso para matar, no, para Nochebuena no, para matar los bochos. Y el resto se vendían porque no había posibilidades.